con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Así es que el Señor les bendiga y vamos a escuchar este tema, porque, o sea que a veces uno debe conocer el camino por donde debe seguir para alcanzar lo que uno quiere en la vida. Ese camino hay que seguirlo. Y vamos a ver aquí el camino que debe seguir usted si quiere alcanzar muchas cosas. Y el camino que debe seguir un joven cuando está joven, pues para llegar a alcanzar todo lo que necesita. Si siguiera ese camino, todo le cambiaría. Así es que espero que le ponga atención. Amado Padre, te pido que me dé sabiduría para compartir ese tema. Y gracias, Padre, por la enseñanza que me has dado a mí en cuanto a la vida del alma y del cuerpo. Te quiero agradecer con todo mi corazón. Y te quiero pedir, Padre, porque toda persona que está en esa congregación, que tú puedas tener la misericordia divina de sanarla. Ten misericordia, Padre, y sana. Pero sobre todo sana el alma, porque si el alma está enferma, ella misma se quiere ir rápido. Así es que te pido que le sanes el alma, que la sanes de tristeza, de sufrimiento, Señor, de dolor. Que seamos despojados de todo lo que nos bloquea, Señor, nuestra comunión contigo. Esos bloqueos que a veces aparecen en nuestra vida, que se llaman los bloqueos del pozo de Jacob. Te damos gracias, amado Rey, y visita a nuestros hijos para que sean sabios, entendidos, y que quieran buscar siempre tu presencia y siempre saber que dependen de ti. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén. Vamos a abrir la palabra en Génesis 28, del 1 al 22. Y quiero mostrarles alguna cosa ahí muy interesante para que vean ese proceso de corrección. Porque ahí este varón hizo algo espectacular. Fíjense que voy a decirles algo. Yo antes siempre he creído que Jacob tuvo una pelea pues con un personaje que se llamaba Samael y que era pues su hermano Esaú. Y que sí me sorprendí cuando al oír el criterio de los sabios, no era él, era su tío Labán, fíjese, o sea su suegro. Porque ¿sabe qué pasa? Que ahí Labán significa el mal instinto, el que nos persigue, siempre. Quizá la gente quiere salir de un lugar, dejar un vicio, dejar algo que le está atormentando, pero esta es una fuerza espiritual que lo persigue. Y eso se llama Labán. Así es que esa fue la fuerza con la que Jacob se enfrentó esa noche, porque tenía que vencerla. Y nosotros a veces resultamos huyendo de los problemas en vez de enfrentarlos y resolverlos, ¿eh? Y él enfrentó esa fuerza espiritual que lo perseguía, que le había hecho tanto daño con el engaño, con todo lo que le hizo. Y se fue él y fue persiguiéndolo, ¿sí o no? Entonces vamos a leer aquí en Génesis 28 del 1 en adelante. Quiero que escuchen. Y también para los padres que entiendan esto. Si su hijo empieza un negocio, unos estudios, no deje que se vaya solo así. Dígale, mire mi hijo, venga para acá, voy a orar por usted. Lo quiero bendecir para que le vaya bien en eso que va a empezar. Y órele por sus manos, por sus pies, para que sus pies sean sabios en lo que tome. Los pies significan decisiones, para que tome buenas decisiones. Y dele pues a su hijo, mis hermanos, ponga sus manos sobre las manos de él. Y dígale que tus acciones sean buenas, hijo, que tus pensamientos sean santos y sabios. Despídalo con una buena despedida, pues deseándole lo mejor, pero no deje que empiece solo, por favor, porque le va a hacer usted una gran bendición para su vida haciendo eso. Entonces vamos a leer. Génesis 28, 1. Sí. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Fíjese, pues quiero que le ponga atención porque a veces el padre no sabe qué decir. Hágale una advertencia, adviértale a ese hijo que la vida a veces no es como él se lo imagina, como de fantasía, como que está en el edificio maya, porque maya significa fantasía, ¿ves? Como vivir en el lugar de la fantasía, pues aquí la gente es muy fantasiosa
y vive como de superficialmente, va como que aquí la gente tiene problemas y como que no le importa, porque vive en un lugar maya, y maya significa fantasía, vivir uno en el lugar de las maravillas de Alicia. ¿Estamos entendiendo? Entonces usted bendiga a su hijo o a su hija y adviértale algunas cosas. Mi hija, te vas a ir al extranjero a estudiar, te quiero comentar que la cultura, hay pues mucho choque entre una cultura y otra. Yo quiero que sepas que allá, pues aquí tal vez, aunque la gente no lo crea, aquí hay más corrupción, fíjese, que en España cuando yo he llegado. Aquí las patojas, a ver qué les pasó ahora, pero están bastante desfasadas totalmente. O sea que pidámosle a Dios por nuestra juventud, para que cambie, para que no se autodestruya ella misma, porque el hijo es el que se destruye, nadie lo destruye a él. Y las mamás decimos, es que se corrompió porque se tuvo malas juntas. No, él atrajo esas amistades porque él tiene problemas iguales. Nunca alguien se acerca a alguien sino como dicen, dos aves de la misma especie andan juntas. ¿Ya veo? Siempre se van a unir. Así es que no le eche la culpa a las amistades, sino que usted no ha orado suficiente por su hijo para romper con esas ataduras. Y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las Oiga la hijas de bendición Canaán. que le dio, porque esa es la bendición que le dio. A veces la gente, yo le digo, ven a bendecir a su hijo, yo te bendigo, mi hijo, no. Es que bendecir es lo que hizo Isaac, que está hablando con su hijo como dándole una despedida, pero le está advirtiendo también. ¿Verdad que sí? Entonces vamos a escuchar así tranquilos esa aclaración. Y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel. ¿Qué entiende usted para que le dijeran levántate? ¿Será que estaba él acostado? ¿Qué dice usted? ¿Estaba acostado Jacob? No estaba acostado, sino que simplemente no vayas a perder el tiempo, no te vayas a descuidar. Levántate, mantente de pie. ¿Ya veo? O sea, lucha por lo que quieres. Pero no vas a ir a perder el tiempo, porque fíjense mis hermanos que a veces llega gente de Guatemala, de muchos países a España, y ¿sabe qué hacen? Pero miren, el viernes se desaparece, ¿ve? Y en grandes parrandas, y aunque sean hijos de pastores. Así es, ¿ves? Allá como que encuentran ellos la solución a su vana manera de vivir o a ese desorden que tiene, y mire, va de parrandear. O sea que tengamos, a veces las mamás somos muy soñadoras, pensamos que los hijos son todos que andan bien. Pídale a Dios que le abra los ojos para ver claramente que tiene su hijo o su hija y ore por ella. ¿Sí o no? Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel. ¿Ve a dónde? A Padán A Aram. Padán Aram. Vamos a ver después qué significa eso. Porque cada cosa tiene un significado. Y si supiera usted a dónde lo mandó su papá. A veces la gente piensa, ay, mi papá no me dijo nada. Lo mandó a un lugar que se llama Ira en el hebreo. Imagínese, para que se enfrentara con la ira. ¿Por qué había cometido semejante disparate Jacob? Entonces ahora tenía que enfrentarse a la ira ¿de quién? De su hermano y ¿de quién más? De su suegro, ¿no? Y por eso lo mandó a Padán Aram. O sea que usted observe cómo es este proceso de esta narración. En la Biblia no aparece nada de casualidad. Todo tiene un significado espiritual. Porque la Biblia no se lee así literalmente. Se llega a la raíz para entender lo espiritual. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga. Mis hermanos, voy a aclarar una cosa. Por ejemplo, antes se casaban así primos. Ahora está prohibido por la ley, ¿sí o no? ¿Por qué cree que está prohibido por la ley? Porque hay demasiada corrupción, demasiada. Y si se junta un primo con otra prima en una familia pero vienen de una familia de corrupción total, imagínense qué resultado va a tener de niño. Entonces por eso prohíbe ahora la ley, por el hecho de que esa relación pues, sanguínea le está afectando la sangre, las herencias. Entonces por eso prohíben, supóngase que viene de una familia de esquizofrenia.
y se casan dos que vienen de esa familia. Sabe que la mayoría de niños con síndrome de Down es porque se casaron primos y todo. Siempre los niños que tienen síndrome de Down salen de esa situación, de gente pues que es pariente. Entonces tenga cuidado. Yo conozco gente que se casó con un primo hermano o con un tío y tiene hijos tuvo 4 hijos y de los 4, 2 están mal. Fíjese, o vienen de gente que hubo mucho incesto. Entonces de ahí nacen niños con problemas de síndrome de Down, pero también autistas. Ahí es donde... Sí, claro que sí. Es que es en la sangre, mija. Y si es una esquizofrenia o una depresión o pues que la gente es psicótica y todo neurótica, viene en la sangre. Y se juntan dos con el mismo gen. Imagínense qué resultado va a tener el pobre muchachito. Va a resultar un niño ahí lleno de conflictos y problemas. Así es que está prohibido por eso. Antes no, porque la gente era sana. Entonces, pues, pero si antes te casaba primo con prima, sí, antes era así, pero ahora no. Abraham, ¿con quién estaba casado? ¿Ah? Con su hermana, ¿ya veo? Pero no había problema. Una vez que no fueran de la misma madre, se podían casar. De la misma madre. Para el judío, el vientre tiene mucha importancia. Porque en el judío, el mero judío es el que nace del vientre materno, que es judía. Si me caso yo con un judío, mi hijo ya no es judío, ¿no? Porque mi vientre ya no es judío. Así. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham. ¿Por qué le dijo que le diera la bendición de Abraham? ¿Quién me dice qué diferencia hay? Supóngase que le hubiera dado la bendición de José, la bendición, ¿por qué de Abraham? ¿Qué tenía Abraham de diferencia? ¿Quién me puede decir? Es que aquí, mis hermanos, tenemos que ir viendo, aquí es una cátedra de aprendizaje, de cosas espirituales. Abraham, mis hermanos, tenía bendición en el cielo y en la tierra. O sea, que era un hombre muy espiritual, que fue con una tendencia a lo espiritual, pero también tenía bendición en la tierra. ¿Por qué? Porque él hacía sedacá, mucha sedacá. Y entonces ahí estaba la clave. Y vamos a ver aquí en esa narración qué fue lo único que le ofreció Jacob a Dios después de la bendición que le dio. Para que vea que para Dios es algo tan importante y para el Hijo de Dios también. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob. Vamos a ver ahora Génesis 28, 10 en adelante, porque vamos a ver algunas cosas bien importantes. Génesis 28, sí, 10 en adelante. Génesis 28, 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. ¿De dónde salió? Berseba. ¿Sabe qué significa Berseba? ¿Qué es Beersheba? ¿Qué significa Beersheba? Significa pozo. Y los pozos en la palabra de Dios hablan de doctrinas, hablan de situaciones que a veces la gente toma un pozo. En vez de tomar del agua de la vida, toma de pozos que tienen agua muerta. ¿sí? Entonces aquí aparece que el pozo. O sea que salió ¿de dónde? De un pozo. O sea que él estaba metido en cosas que no estaban correctas. Por eso ve que salió del pozo. Recordemos que él había engañado a su papá, había engañado pues a su hermano también. Entonces él tenía que salir de eso. Y él estaba metido en un pozo. Y si leemos, por ejemplo, en un momento vamos a dejar ahí y vemos Juan 4, vamos a revisar que la samaritana también bebía del pozo de Jacob, que significa aguas que matan, aguas de muerte. Ese es el pozo de Jacob.
Vamos a ver Juan, Juan capítulo 4, del 1 en adelante. Juan 4:1. Sí, por favor. Cuando Jesús se enteró que los fariseos habían oído decir que él hacía muchos discípulos y hacía bautismo más que Juan, Yahshua no sumergía sino sus discípulos, salió de Judá y se marchó de nuevo a Galilea. Pero como tenía que pasar por Samaria, vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Shechem, cerca del campo que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. ¿Se da cuenta? Había ¿qué? Un pozo. Y ella y esta mujer de Samaria vivía, tomaba de ese pozo. ¿Y qué le dijo Jesús a ella? Cualquiera que tome del pozo de Jacob tendrá sed siempre, pero el que tome de las aguas que yo le voy a dar nunca más tendrá sed. Ya ve que es diferente, porque él era un río de agua de vida. En cambio, los pozos pueden ser un agua estancada, un agua de muerte. A eso se refiere esto. Juan 8, 31 a 35, vamos a ver. Pasamos a Juan no, 8. perdón, es 4. Juan 4:6. Y estaba allí el pozo de Jacob, y Yahshua, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Yahshua le dijo, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida para ellos. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Yahshua le respondió, si conocieres el don del Creador, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. Ya veo, agua viva. O sea que el pozo de Jacob, ¿qué significa? Agua de muerte. Porque la gente podía tomar agua de ese pozo, pero iba a tener siempre sed, iba a tener hambre. Porque a veces la gente está en una doctrina equivocada y siempre se mantiene con sed, siempre se mantiene con problemas, con necesidades espirituales y físicas y económicas, porque están tomando del pozo diferente, del pozo que no es correcto. O sea que en vez de, por ejemplo, de ir a la iglesia, pues prefieren ir a otros lugares, ¿verdad? No me refiero pues, sino que, este día lo voy a usar para andar paseando, para ir aquí, para ir allá, y ese día quizá iban a dar una palabra que a usted le iba a significar mucho, que la podía sacar de un problema serio, si usted le ponía atención a esa palabra. Pero a veces preferimos los pozos de Jacob, que eso lo prefiere mucha gente, ¿va? Que cuando tiene problemas se va a estar en la iglesia, de cualquier iglesia, y va al pozo de Jacob. Y ahí lo que va a encontrar son problemas de agua de muerte. Es difícil que sobrevivase. Juan 4:11. La mujer le dijo, Señor, no tienes vasija, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que Jacob, padre, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Yahshua le respondió y le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Así es. Pero el que beba del agua que yo le daré, jamás volverá a tener sed. Así es. Porque el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así es. Le dijo la mujer, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí para sacarla. Yahshua le dijo, ve, llama a tu esposo y ven acá. Sí, miren mis hermanos, a mí me gusta tanto ver a la gente cuando pone atención, porque si supiera esa persona que le está entrando ríos de agua de vida, que es la palabra, y le está limpiando por dentro,
quizá viene con muchas herencias, con enfermedades, pero cuando pone atención a la palabra le limpia por dentro. ¿sí? Es la única que limpia por dentro, nada le va a limpiar por dentro. Entonces puede bañar y todo, pero es una baño pues por fuera. Pero el agua de vida le va a limpiar hasta adentro, le va a quitar herencias, problemas, todo lo que usted tenga. Yo me recuerdo que le he contado que una chica tenía depresión severa y le dije, ¿querés sanar? Mira, pues pone atención a la palabra, no vayas a dejar de poner atención. En 9 meses vas a estar sana. En 7 meses ella estaba totalmente sana. Y había estado años de años que la administraba, echándole demonios y todo. Entonces eso no es así, porque la palabra de Dios le fue a administrar los hemisferios cerebrales. Fíjese qué importante. Se los conectó y ahí pues salió ella de la depresión. O sea que es una cosa que a la gente le cuesta entender. Yo soy terapeuta y sé lo que digo, que cuando una gente tiene depresión, problemas emocionales, hay una desconexión de hemisferios. Y cuando ella oye palabra, empieza una sincronía espiritual. Y sus hemisferios se ponen en armonía y la gente cambia, se le van las enfermedades. A veces la gente tiene lo que llaman vitiligo y es por desconexiones de neurotransmisores. Cuando ella empieza a oír palabra, la palabra le transforma el alma, porque eso es lo que hace la palabra. Entonces tenemos que poner mucha atención a la palabra de Dios. Amén. Juan 4:16. Yeshua le dijo, ve, llama a tu esposo y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo esposo. Yeshua le dijo, bien has dicho, no tengo esposo, porque 5 esposos has tenido, y el que ahora tiene no es tu esposo. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que es en Jerusalén donde los hombres deben adorar. Yeshua le dijo, mujer, créeme que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. Amén. Porque vamos a seguir con Génesis 28. Porque mis hermanos, fíjense que hay algo tan importante que tenemos que aprender. Aquí Jesús la confrontó con su verdad, ¿sí o no? Porque solo la verdad hace libre al hombre. Entonces a veces me recuerdo que una vez llegó una pareja y se querían ya separar porque tenían problemas ya muy serios. Y yo no soy están ya con problemas serios, no, sino que le puse atención a los dos, y en eso, cada vez que una persona, óigalo bien, tiene problemas de dinero, tiene problemas de trabajo, tiene problemas de pareja, es porque no ha resuelto problemas con el papá o la mamá. ¿Oyó esto? Cuando un hombre es muy enamorado porque tiene algún problema con papá o mamá, tiene que resolver ese problema con ellos dos. Entonces vengo yo y le dije a la señora, ¿sabes qué? ¿Y por qué le estás pasando factura a tu esposo? ¿Tú no has resuelto problema con tu papá? ¿Estás pasando la factura a él? Si él no tiene la culpa de lo que te pasó de jovencita ni de niña. Tienes que enfrentar el problema, perdonar a tu papá, pero hablar claro tú con tu alma para que seas libre. Y sabe que salieron de la clínica mía felices y no se han divorciado, viven bien, porque se le dijo la verdad. Yo no hay, hermanita, no tenga pena, voy a hablar por usted, no. Le dije la verdad. Tú tienes problemas con tu papá y se la estás cobrando la factura a tu esposo. Y eso no es correcto. Tienes que pensar que eres tu esposo, no tu padre. Resuelve el problema con tu padre. Y si es problema de pareja y todo, de dinero, es con mamá. Resuelve el problema con mamá para que usted Dios la bendiga. ¿Es cierto? Está comprobado esto. Sí. Génesis 28:10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había Cuando puesto. dice llegó a un cierto lugar, usted ponga atención a eso porque es un lugar que tenía importancia para ellos.
llegó a un cierto lugar. ¿Qué lugar sería ese? Sabe que cuando se estudia la palabra de Dios a fondo, ahí era el monte Moria. ¿Qué había pasado en el monte Moria? ¿Qué había pasado? Mis hermanos, ahí fue donde pues era para los judíos ese lugar más santo, porque es donde se construyó el templo de Jerusalén, y se supone que en el tercer templo que ellos esperan al Mesías va a ser ahí mismo en el monte Moria. O sea que era un portal espiritual de mucha importancia para ellos, y sigue siendo un portal espiritual muy fuerte. Usted conozca por portales espirituales. Aquí hablamos, por ejemplo, portales espirituales en ciertas fechas. En la fiesta de Pascua, panes sin levadura, se abre un portal espiritual. Aproveche ese portal para acercarse a Dios en ese momento y pedirle lo que usted quiera, que le limpie. Porque cada fecha te está señalando algo que tenemos que hacer en la vida. Y por eso yo siento que las iglesias se pierden tanto, porque no celebran esas fiestas. Hay que celebrar y entrar a esa fiesta profundamente para saber por qué es que es un portal espiritual. Pero aquí era un portal espiritual de lo más importante, porque se construyó el templo de Jerusalén, edificio. Así es que tenemos que entender esos portales. Y aquí vemos pues que él tenía que entender esto, como este Jacob. Y vamos a revisar. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles Fíjese, de Dios. pues quiero que repita él eso, o lo leamos en otra. ¿Qué Biblia está usando él? Valera. Sí, quiero que se vea en otro lado, porque quiero que miren lo que dice eso, porque cada cosa tiene un significado espiritual muy fuerte. Aquí la clave del camino de Jacob está aquí. Aquí está en estos versículos de Génesis 28. Y pongan atención para que usted lo vuelva a leer en su casa, que ya con un espíritu diferente, y lea, y ese es el camino que tiene usted que seguir para de veras ser una mujer próspera, bendecida y todo. Vamos a oír. En Nueva Versión Internacional. Bueno, vamos a leer aquí en la otra Biblia. En la unidad. Sí. En la unidad dice Génesis 28:12. Y vio en sueños una escalera que estaba apoyada en la tierra. Que estaba apoyada, pero en otras versiones que estaba fija, firme en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que la escalera, ¿qué significa? La oración a Dios, que tiene que ser uno que firme. ¿Y dónde empieza la oración? En la tierra, aquí en ese plano. Usted va a la presencia de Dios, ya no va a orar. Es aquí donde se tiene que tener firmeza para orar. Tiene un problema, mis hermanos, busque la presencia de Dios, no busque la presencia de nadie. No ande contándole a medio mundo sus problemas. Busque a Dios en ese momento y a Él cuéntele todo. Pero mire, él estaba apoyado, dice, apoyado ¿en qué? En la oración. ¿No? Y estaba firme en buscar el apoyo en oración. Oiga lo que dice. Una escalera que estaba apoyada en la tierra. Así es. Y su otro extremo llegaba al cielo. Y por ella subían y bajaban ángeles del Quiero Creador. que piense que cada vez que usted viene y ora a Dios, ¿qué está haciendo ahí? ¿Está qué? En una escalera. ¿Estamos entendiendo? Este año que viene, 2023, ¿qué gematría tiene? 7. Y tiene que ver con esto que estamos predicando hoy, para que vea qué significa número 7. Porque ver significa verba. Ver esposo, Sheba. ¿Qué significa? 7. Ese número 7 en hebreo. Entonces usted tiene que entender eso, para que vea cómo es el significado del 7. Y vamos a revisar qué le estaba hablando Dios a pesar de Jacob. Y por ella subían y bajaban ángeles del Creador. Y aquí Yahvé estaba en lo alto de ella. Y le dijo a Jacob, yo soy... Cuando ore, usted esté seguro que Dios está oyendo su oración. No piense que Dios está sordo. Y sabe una mamá, la madre, lo que le voy a comentar, que si usted ora por su hijo, ¿a quién oye más Dios? ¿A usted o a mí? A la madre.
porque la madre tiene una conexión con el hijo, y entonces va a pedir y suplicar de una manera diferente. Yo le voy a decir, Señor, te pido por el hijo, pero usted va a decir, por favor, Padre, necesito que tú ayudes a mi hijo, a mi hija, porque es una madre, y la súplica y las rodillas de una madre son, pero invaluables, no tienen valor delante de Dios, ¿sí? Es algo tan importante. Entonces mi mamá, por ejemplo, oraba por mis sobrinos, y todos son pastores, y oraba por mi hermana, que ella era la más chiquita y está rebendecida ella, ¿sí? O sea que yo sé que la oración de mi madre nos ha alcanzado a las 3, nos ha bendecido tanto. Y yo me recuerdo que llegaba a la casa mi madre y la oía en la noche, Señor, por favor, somete a la Ofelita, le decía, sométela, trátala, Señor, sométela, somete su voluntad a la tuya. Y mi hermana es una mujer que es súper bendecida, aquí está en multinivel y tiene un puesto hasta allá arriba, ¿no? Gracias a Dios, porque esa madre se arrodillaba. Y mis 3 sobrinos son pastores, ¿no? O sea que yo bendigo a Dios porque las rodillas de una madre tienen tanto poder espiritual. ¿Sí o no? Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.